Astronauta Studios. Prepárate para un viaje espeluznante por la evolución del cine de miedo. Méliès, el mago que le gustó que los sustos fueran en blanco y negro, el expresionismo alemán nos regaló mundos retorcidos que nos hicieron preguntarnos si estábamos cuerdos. Universal trajo monstruos icónicos con actores tan dedicados que dormían en ataúdes, porque claro, ¿qué podría ser más normal? Con Hitchcock aprendimos a temerle al baño. Freddy y Jason demostraron que con un presupuesto bajo y mucha sangre falsa crearías clásicos. El horror psicológico y sobrenatural nos mantuvo despiertos. El terror moderno volvió con películas espeluznantemente elegantes. Y por si pensabas que estabas a salvo, Netflix trae el miedo directamente a tu sala. El futuro, bienvenida a la realidad virtual y los terrores escritos por inteligencia artificial. Porque claro, ¿qué podría salir mal con robots escribiendo nuestras pesadillas? Esto es el especial de cine de Evolution Dogs. Todos los últimos jueves de cada mes exploraremos la evolución del cine por géneros. Ajusta tu asiento, agarra las palomitas y corre cámara. Aclaremos una cosa de una vez por todas. El terror y el horror no son lo mismo, aunque ambos te hagan saltar del asiento y mirar debajo de la cama. El terror es ese género que se deleita en hacernos creer que lo que vemos podría sucedernos en la vida real. Las amenazas son humanas o naturales. Es este tipo de miedo que te hace mirar 2 veces cuando cierras la puerta por la noche. ¿Te suena Psicosis o El Resplandor? Exacto. Películas que te hacen sudar frío porque, oye, ¿y si ese tipo extraño en la esquina realmente está siguiéndote? Ahora, el horror es donde las cosas se ponen sobrenaturales. Monstruos, fantasmas y demonios vienen a jugar. El horror no solo quiere asustarte, quiere perturbarte con imágenes que desafían la lógica. Piensa en El Exorcista y La Profecía. Estas películas no se detienen en mostrarte lo peor de lo peor, porque claro, ¿quién no quiere ver a una niña girar su cabeza 360 grados mientras habla en latín antiguo? Durante la filmación del Exorcista ocurrieron tantos incidentes extraños en el set que la producción se ganó la reputación de estar maldita. El director incluso contrató a un sacerdote para bendecir el set. Claro, cuando tienes actores que vomitan un poco de sopa y levitan, mejor prevenir que lamentar. Y hablando de cómo estos géneros nos mantienen al borde del asiento, no podemos olvidar el lenguaje cinematográfico. La iluminación juega un papel crucial. En el terror, las sombras y las luces bajas crean una atmósfera de incertidumbre y tensión. En el horror, la iluminación es más dramática, con contrastes fuertes que resaltan los elementos grotescos. El sonido es otra herramienta poderosísima. Los ruidos inesperados, las melodías inquietantes y el silencio absoluto pueden ser igual de aterradores. En el terror, el sonido construye suspenso, mientras que en el horror, a menudo acompaña escenas impactantes para amplificar el miedo. Y por supuesto, el encuadre. En el terror sugiere que hay algo fuera de nuestra vista, jugando con nuestra percepción. En el horror, el encuadre tiende a ser más explícito, mostrando el terror en toda su gloria macabra. Así que mientras el terror te hace temer al asesino en serie que podría estar acechando en tu cuadra, el horror te enfrenta a demonios y fantasmas que desafían la lógica y la realidad. Ambos géneros, aunque diferentes en su enfoque, tienen la capacidad de mantenernos despiertos por la noche preguntándonos qué podría estar escondido en la oscuridad. Vamos a retroceder en el tiempo hasta finales del siglo XIX, cuando la gente pensaba que las películas eran poco más que una novedad pasajera. Y qué equivocados estaban. Y así comenzamos nuestra terrorífica travesía con un hombre que entendió el potencial del cine para hacernos gritar. Georges Méliès. Un mago convertido en cineasta tuvo la brillante idea de usar la pantalla grande para conjurar no solo trucos de magia, sino también monstruos y demonios. Su obra maestra de 1896, La Mansión del Diablo, es oficialmente reconocida como el primer cortometraje de miedo. U horror, o terror, da igual. Imagina la escena, 3 minutos de puro horror victoriano. Tenemos murciélagos transformándose en demonios, esqueletos bailando y un diablo apareciendo de la nada. Hoy en día esto podría parecer un espectáculo de marionetas para niños, pero en su momento fue absolutamente aterrador.
En la primera proyección de La Mansión del Diablo, el público gritó y algunos incluso huyeron del teatro. Nunca habían visto algo tan espeluznante. Es como si mostráramos El Exorcista a un grupo de adorables abuelitas en un asilo de ancianos, terror garantizado. Avanzamos a los locos años 20 con el expresionismo alemán y su inconfundible estilo visual. El gabinete del Dr. Caligari de 1920 no solo nos presentó una historia perturbadora sobre un hipnotizador y su sonámbulo asesino, sino que también nos sumergió en un mundo de sombras angulosas y escenarios distorsionados. La película fue dirigida por Robert Wayne, quien insistió en que los actores exageraran sus movimientos para coincidir con los sets surrealistas. Estas sombras y formas extrañas no eran solo por estilo, sino que reflejaban la inestabilidad política y social de la Alemania de posguerra. Cada susto, cada sombra y cada monstruo tiene su origen en estos primeros días del cine, cuando el miedo comenzó a cobrar vida en la pantalla grande. Y quién sabe, tal vez esas primeras técnicas y dedicaciones extremas aún resuenan en los gritos que escuchamos en los cines hoy en día. Demos unos pasos más en la oscuridad y avancemos a la gloriosa era de los monstruos clásicos, los años 30 y 40. En esta época, Universal Studios decidió que el mundo necesitaba más horror y vaya que nos lo dieron. Imaginemos a un público de la Gran Depresión buscando escapar de sus problemas cotidianos. ¿Qué mejor manera de hacerlo que viendo a Drácula chupar sangre o a Frankenstein cobrar vida? Universal Studios nos regaló joyas como Drácula, Frankenstein y La Momia en 1932. Hablemos de Bela Lugosi y Boris Karloff, dos nombres que se convirtieron en sinónimos de terror. Lugosi, con su acento húngaro y mirada penetrante, nos dio al Drácula definitivo. Pero aquí viene la mejor parte. Lugosi quedó tan identificado con su personaje que, cuando murió en 1956, fue enterrado con su capa de Drácula. Sí, así de serio se tomó el papel. Lugosi no hablaba inglés cuando llegó a Estados Unidos. Aprendió sus líneas fonéticamente para su papel en Drácula. Durante el rodaje, tenía que concentrarse tanto en pronunciar correctamente las palabras y en su mirada intensa y pausada que se convirtió en su sello característico. Era en parte resultado de ese esfuerzo, ironías del cine. Además, Lugosi era conocido por llevar su método de actuación al extremo. Se dice que para meterse en el papel de Drácula dormía en un ataúd durante el rodaje. Hablemos de compromiso en el trabajo. Lugosi realmente vivió su personaje tanto en la pantalla como fuera de ella, y hasta en su propia muerte. Por otro lado, tenemos a Boris Karloff, cuya interpretación del monstruo de Frankenstein es legendaria. Pero ¿sabían que el maquillaje de Frankenstein era tan pesado y sofocante que Karloff perdía hasta 5 kilos por día de rodaje? Y aún así, con cada gruñido y mirada perdida, Karloff nos hizo creer en el monstruo. Karloff también tiene su propio catálogo de historias curiosas. Durante el rodaje de Frankenstein, el director James Whale quería que el monstruo tuviera una presencia imponente, así que le hizo llevar botas de asfalto de más de 10 kilos cada una. Imagínate tener que moverte con ese peso. Karloff también se quitó una placa dental para darle al personaje un aspecto más deformado. Todo por el arte. La influencia de estos monstruos no se limitó solo a las pantallas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el cine de terror sirvió como una especie de válvula de escape, permitiendo a la gente lidiar con sus ansiedades y miedos en un entorno controlado. Porque seamos sinceros, enfrentar un vampiro en la pantalla grande es mucho menos aterrador que enfrentar la realidad de una guerra. Además, los años 30 y 40 no solo nos dieron monstruos, sino también la atmósfera gótica que se convirtió en un pilar del género. Castillos lúgubres, laboratorios oscuros y tumbas abiertas. Todo esto contribuyó a crear un ambiente perfecto para nuestras peores pesadillas. En la película La Momia de 1932, el maquillaje de Boris Karloff como Imhotep tomó más de 8 horas cada día para aplicarse. Karloff describió la experiencia como ser enterrado vivo, lo cual es irónicamente apropiado para su personaje. Otro dato interesante es que durante la filmación del Hombre Invisible de 1933, Claude Rains tuvo que actuar envuelto en capas de terciopelo negro para lograr los efectos especiales de invisibilidad. El director James Whale, conocido por ser sarcástico, bromeaba diciendo que Rains podía finalmente actuar como siempre había querido, sin ser visto. Esta fue la era dorada de los monstruos clásicos.
donde el horror no solo se convirtió en un espectáculo, sino en una forma de arte y una ventana a nuestras peores pesadillas. Fue una época en la que se podía enfrentar a los miedos más profundos desde la seguridad de los asientos de cine, siempre y cuando no te cayera una bomba. A medida que avanzamos en el tiempo, llegamos a los años 50 y 60, una era en la que el cine de terror se reinventó, reflejando los temores de una sociedad que vivía bajo la sombra de la Guerra Fría y la amenaza nuclear. Así es, pasamos de monstruos góticos a horrores más radioactivos. En 1954, Japón nos trajo Godzilla, un monstruo gigante despertado y empoderado por pruebas nucleares. No solo era un espectáculo de destrucción, sino también una metáfora directa del miedo a la radiación y a las consecuencias de la guerra nuclear. El rugido icónico de Godzilla se creó frotando una cuerda de contrabajo cubierta con resina. Ingenio japonés en su máxima expresión. Pasando al otro lado del mundo, los estadounidenses no se quedaron atrás en la explotación del miedo nuclear. Películas como Them, de 1954, presentaron hormigas gigantes mutadas por radiación. Claro, si algo va a mutar por radiación, ¿por qué no hacer que sean hormigas gigantes que devoran gente? Pero el verdadero renacimiento del género vino con el maestro del terror psicológico, Alfred Hitchcock. En 1960, Hitchcock nos regaló Psicosis, una película que cambió para siempre la manera en que percibimos el terror. La famosa escena del baño que hizo que generaciones enteras reconsideraran la seguridad de su regadera se rodó en blanco y negro para que la sangre pareciera más realista y menos gráfica. Y hablando de la sangre, ¿sabías que usaron jarabe de chocolate Hershey's para la escena? ¡Qué buen rodaje para ser un vampiro! Pero aquí no acaba la magia de Hitchcock. Para mantener el final de Psicosis en secreto, Hitchcock compró todas las copias del libro en las librerías para que nadie pudiera spoilear el giro final. Además, mantuvo un estricto control sobre el set, asegurándose de que incluso el elenco y el equipo no supieran todos los detalles hasta el último momento. Aunque un poco loco, fue un verdadero maestro del suspenso. En paralelo, en el Reino Unido, Hammer Films estaba haciendo su propia marca en el horror, revitalizando a los monstruos clásicos con un toque de color y mucha sangre. Películas como Drácula de 1958, protagonizada por Christopher Lee, presentaban a estos personajes icónicos de una manera nueva y aterradora. Christopher Lee, un actor tan imponente que su mera presencia hizo que varios actores secundarios pidieran ser reemplazados. Y no los culpo, imagina tener que trabajar cara a cara con Saruman en persona. Y no podemos olvidar a Mario Bava, el maestro del horror gótico. Nos presentó La Máscara del Demonio en 1960. Esta película no solo es un clásico del cine de horror italiano, sino que también es conocida por su atmósfera oscura y su estética visual impresionante. Basada en un cuento de Nikolai Gogol, la historia sigue a una bruja vengativa que regresa de la tumba para atormentar a los descendientes de sus verdugos. La escena inicial, donde la bruja Asa Bagda es ejecutada con una máscara de hierro llena de clavos, sigue siendo una de las secuencias más impactantes y espeluznantes del cine. Y aquí va una anécdota. La actriz Barbara Steele, que interpretó a la bruja Asa y a su descendiente Katia, tuvo que soportar horas de maquillaje para lograr su aspecto fantasmagórico. Su actuación dual le ganó el estatus de ícono de cine de horror. La Máscara del Demonio no solo influyó en el cine italiano, sino que también dejó su huella en Hollywood. Su combinación de elementos góticos y una narrativa visualmente rica inspiró a muchos cineastas a experimentar con el estilo y la atmósfera en sus propias películas de miedo. Y ahora, damas y caballeros, llegamos a otra era dorada del miedo que muchos consideran la revolución del terror moderno. Los años 70 y 80. Esta época nos trajo un cambio importante en la forma de contar historias de terror, pasando de los monstruos clásicos y el terror psicológico a un terror más realista, sangriento y visceral. Primero hablemos de La Matanza de Texas, de 1974. Esta película, dirigida por Tobe Hooper, fue pionera en el subgénero del slasher, inspirada en parte por los crímenes de Ed Gein. Cuenta la historia de un grupo de amigos que se encuentran con una familia de caníbales en Texas,
que dejó a la audiencia completamente aterrorizada. Dato curioso, la producción fue tan económica que el elenco tuvo que soportar condiciones extremas durante el rodaje, incluyendo un calor sofocante y un olor nauseabundo en el set, especialmente en la icónica escena de la cena. Luego tenemos Halloween, de 1978, dirigida por el gran maestro John Carpenter. Esta película no solo nos presentó al icónico Michael Myers, sino que también estableció muchas de las reglas del subgénero slasher: el asesino imparable, la final girl y por supuesto la inquietante música de sintetizador. Lo interesante es que la máscara de Michael Myers es en realidad una máscara del Capitán Kirk de Star Trek, pintada de blanco y modificada ligeramente. Un toque de ciencia ficción en el corazón del terror. Avanzando hacia el horror sobrenatural, El Exorcista de 1973 aterrorizó al mundo con su historia de posesión demoníaca. La actuación de Linda Blair como la poseída Regan fue tan convincente que muchos espectadores y críticos creyeron que estaba realmente poseída. Durante la producción ocurrieron numerosos incidentes extraños como incendios inexplicables en el set y la muerte de varios miembros del elenco y el equipo, lo que llevó a algunos a creer que la película estaba maldita. Además, el director William Friedkin era conocido por sus métodos poco convencionales para obtener reacciones auténticas, como disparar una pistola sin previo aviso en el set. Algo interesante de esta película es Gonzalo Gavira, un ingeniero de sonido mexicano que ganó un Oscar por su participación en la creación de los espeluznantes efectos de sonido de El Exorcista. Entre sus muchas contribuciones, Gavira usó una vieja billetera de cuero para crear el inquietante sonido de la cabeza giratoria de Regan. Estos pequeños detalles de sonido realmente hicieron que la película se sintiera aún más aterradora. Viernes 13, de 1980, nos presentó a otro ícono del terror, Jason Voorhees. Aunque Jason no se convierte en el asesino principal hasta la secuela, su figura con la máscara de hockey se convirtió en sinónimo de terror implacable. La serie de películas Viernes 13 popularizó aún más el género slasher, llevándolo a niveles de violencia gráfica y creatividad en las escenas de muerte que nunca antes se habían visto. Y por supuesto, no podemos olvidar Pesadilla en Elm Street, de 1984, dirigida por Wes Craven. Freddy Krueger, con su guante de cuchillas y su habilidad para atacar a sus víctimas en sus sueños, se convirtió en uno de los villanos más icónicos del cine de horror. Craven se inspiró en un artículo de periódico sobre un grupo de refugiados camboyanos que murieron en sus sueños, dando un toque de realidad inquietante a la historia. Pero la revolución del horror moderno no se limitó solo al slasher y al sobrenatural. Películas como Alien de 1979 de Ridley Scott combinaban ciencia ficción con horror, creando una atmósfera de tensión y claustrofobia en el espacio profundo. La criatura diseñada por Giger, con su aspecto biomecánico, se convirtió en una de las imágenes más terroríficas del cine. Y hablando de diseño, el famoso chestburster que sale del pecho de John Hurt fue mantenido en secreto del elenco para obtener reacciones genuinas de terror durante la filmación. En estos años, el cine de terror se convirtió en una especie de montaña rusa de emociones, desde gritos ensordecedores en la ducha hasta monstruos que emergen de las profundidades del espacio y asesinos enmascarados que parecen tener un contrato vitalicio con la inmortalidad. Por cierto, Halloween también tuvo una cosa en el espacio y una cosa muy rara. Una época donde las noches de insomnio se convirtieron en el pasatiempo favorito y los directores de cine encontraron nuevas maneras de jugar con nuestras mentes. Nos despedimos de la era en la que aprendimos que no hay mejor sonido que un buen grito de terror en la oscuridad del cine. Y ahora avanzamos hacia los años 90, una década que nos trajo el terror postmoderno y el meta-horror. ¿Qué significa eso? Básicamente es cuando el terror se volvió autoconsciente y comenzó a reírse de sí mismo, mientras nos seguía asustando hasta los huesos. Primero hablemos de Scream, 1996. Wes Craven, el mismo genio detrás de la pesadilla en Elm Street, nos trajo esta joya que no solo daba miedo, sino que también sabía que estaba dando miedo.
Scream nos presentó a un asesino enmascarado que seguía las reglas del cine de terror, y a un grupo de adolescentes que conocían esas reglas mejor que nadie. El guión original de Scream se llamaba Scary Movie. Sí, exactamente como la parodia que vino después. Parece que incluso los títulos no pueden escapar del humor negro del terror y el robo intelectual en Hollywood. Una de las escenas memorables es cuando el personaje Randy, el friki del cine, explica las reglas para sobrevivir a una película de terror. Nunca digas volver enseguida, nunca tengas sexo y nunca te drogues o bebas alcohol. Naturalmente, todos rompen las reglas y bueno, ya saben lo que pasa. La ironía es que Scream no solo era una película de terror, sino también un comentario sobre el género mismo. Pero Scream no estaba solo en este juego. El proyecto de La Bruja de Blair de 1999 llevó el realismo a un nuevo nivel con su estilo de material encontrado. Esta película hizo que todo el mundo creyera que los eventos que mostraban eran reales. Los directores Daniel Myrick y Eduardo Sánchez mantuvieron a los actores desorientados y hambrientos para sacar reacciones auténticas, y la mayor parte del diálogo fue improvisado. Para promocionar la película se creó una campaña de marketing viral que incluía un sitio web con información sobre la supuesta desaparición de los actores. Resultado: millones de espectadores asustados y un nuevo subgénero creado. Ahora adentrémonos en el horror psicológico con El Sexto Sentido, de 1999, dirigido por M. Night Shyamalan. Esta película no solo nos dio uno de los giros más memorables en la historia del cine, sino que también revitalizó el interés en el horror que juega con la mente. Bruce Willis como el psicólogo infantil y Haley Joel Osment como el niño que ve muertos nos mantuvieron al borde del asiento. Osment consiguió el papel porque era el único niño en la audición que se vistió formalmente, mostrando desde el principio una seriedad que impresionó al director. Y luego tenemos a otro maestro, David Lynch, cuyo estilo único nos dio películas como Twin Peaks, Fire Walk With Me, de 1992. Lynch lleva el horror psicológico a lugares tan extraños y perturbadores que uno no sabe si mirar fijamente a la pantalla o cerrar los ojos y abrazar un osito de peluche. Sus películas son un paseo por el subconsciente, lleno de imágenes inquietantes y lógica de pesadilla. Pero no todo fue miedo y risas nerviosas en los años 90. Japón nos trajo el J-Horror, con películas como Ringu, de 1998, que introdujo al mundo a Sadako, una niña fantasma que sale de la televisión para matarte después de que ves una cinta de miedo maldita. La actriz que interpretó a Sadako, Rie Inoo, tenía entrenamiento en el arte del kabuki, lo que le permitió moverse de manera espeluznante y fluida. Su caminata hacia la cámara sigue siendo una de las escenas más terroríficas del cine. Esta fue sin duda una década donde el terror jugó con nuestras mentes y nos recordó que, incluso cuando sabemos que estamos siendo asustados, aún podemos gritar como niños pequeños. ¡Qué buena década vivimos! Metiéndonos en el siglo XXI, vemos que el cine de terror ha seguido evolucionando, adaptándose a las nuevas tecnologías y a las cambiantes ansiedades sociales. Este es un tiempo en el que el horror ha encontrado nuevas formas de manifestarse, tanto en la pantalla grande como en la pequeña, y nos ha mostrado que el miedo nunca pasa de moda. Primero, hablemos de la influencia de las nuevas tecnologías y el subgénero del found footage. Actividad Paranormal de 2007 tomó el relevo del proyecto de La Bruja de Blair y nos trajo el terror directamente a nuestros hogares usando cámaras de seguridad y tecnología doméstica para capturar eventos espeluznantes. La película, dirigida por Oren Peli, se hizo con un presupuesto ridículamente bajo y se convirtió en un fenómeno global. Un dato curioso es que Peli mantuvo a los actores sin un guión estricto, permitiéndoles improvisar sus reacciones para obtener una sensación más auténtica del horror. Otro gran ejemplo de found footage es Cloverfield de 2008, producida por J.J. Abrams. Esta película combinó el terror de criaturas con el formato de material encontrado para crear una experiencia inmersiva y caótica. La campaña de marketing viral de Cloverfield fue tan efectiva que dejó a los espectadores preguntándose qué demonios estaba pasando hasta el último minuto.
¿Una fiesta de despedida de soltero que termina en una invasión de monstruos gigantes? Sí, ¿por qué no? El horror gótico y de época también hizo un retorno triunfal con películas como La Cumbre Escarlata de 2015 de Guillermo del Toro. Con su estilo visual opulento y su narrativa clásica de casa encantada, Del Toro nos mostró que el terror puede ser tan hermoso como espeluznante. Y hablando de Guillermo del Toro, no podemos olvidar El laberinto del fauno, una fusión única de cuento de hadas y horror ambientada en la posguerra española. Algo interesante es que Del Toro rechazó el salario de director y puso su propio dinero para garantizar que la película se hiciera según su visión. Pero tal vez el cambio más notable en el terror del siglo XXI ha sido el auge del horror social. Jordan Peele revolucionó el género con Get Out, de 2017, una película que aborda el racismo de manera incisiva y aterradora. Peele utilizó el terror como un medio para explorar temas de opresión y privilegio, y lo hizo con un estilo tan fresco que dejó a la audiencia boquiabierta. Peele se convirtió en el primer director afroamericano en ganar el Oscar al mejor guión original por Get Out. En esta misma línea, Us, también de Peele, profundizó en las divisiones sociales y la identidad presentando una historia de doppelgangers que nos hizo cuestionar quiénes somos realmente. Peele demostró que el horror puede ser una poderosa herramienta para la crítica social y que los sustos pueden ir acompañados de mensajes profundos. Y no podemos olvidar el impacto del streaming en el cine de terror. Con plataformas como Netflix y Amazon Prime, el horror ha encontrado una nueva vida en series y películas que pueden llegar directamente a nuestras pantallas. Series como Stranger Things han combinado nostalgia ochentera con elementos de horror, creando una base de fanáticos devotos. Un dato curioso es que los creadores, los hermanos Duffer, presentaron Stranger Things a 15 cadenas antes de que Netflix aceptara producirla. Perseverancia que definitivamente valió la pena. Mirando hacia el futuro del cine de terror, un futuro que promete ser tan aterrador como innovador. En esta era, las tendencias emergentes y las nuevas tecnologías están cambiando la forma en que experimentamos el miedo. Prepárense porque el futuro del horror está lleno de sorpresas escalofriantes. Primero, hablemos de la realidad virtual. Imagínate ponerte un visor y audífonos y encontrarte directamente dentro de una casa encantada donde cada giro y cada sombra podían ocultar algo espeluznante. La realidad virtual ha llevado el horror a un nuevo nivel de inmersión, permitiéndonos vivir las pesadillas en primera persona. Experiencias como El Exorcista, Legión, VR, nos hacen sentir como si estuviéramos realmente enfrentándonos a demonios y fantasmas. Algo que llama la atención es que los desarrolladores de juegos de terror en VR estudian las reacciones fisiológicas de los jugadores para ajustar los sustos y hacerlos aún más impactantes. Así es, nos estudian para asustarnos más y mejor. Y aquí es donde entran las redes sociales. Plataformas como YouTube, TikTok e Instagram han permitido a creadores independientes compartir sus cortometrajes y experimentos de terror con una audiencia global. Los videos cortos de terror se han vuelto increíblemente populares, utilizando la brevedad para su ventaja y entregando sustos rápidos y efectivos. Algo curioso es el fenómeno de los creepypastas, historias de terror compartidas en línea. Ha inspirado películas y series mostrando cómo el terror digital puede saltar de la pantalla a la realidad. Pero quizá lo más intrigante del futuro de cine de terror es la creciente participación de la inteligencia artificial en la escritura de guiones. Sí, las máquinas no solo están aquí para hacernos la vida más fácil, también están listas para asustarnos. Empresas como Scriptbook están desarrollando inteligencias artificiales capaces de analizar patrones y tendencias en películas exitosas para crear guiones que atrapen al público. Imaginen un futuro donde la inteligencia artificial escriba una película de terror basada en los miedos más comunes de la audiencia, garantizando pesadillas colectivas. Un ejemplo fascinante es el corto Sunspring, un guión escrito completamente por una inteligencia artificial llamada Benjamin. Aunque el resultado fue extraño y a veces incoherente, mostró el potencial de la tecnología en la creación de historias. Ahora imagina a Benjamin escribiendo un guión de terror, combinando los elementos más aterradores de nuestras pesadillas en una narrativa única.
Y no podemos dejar de lado la influencia de la ciencia en el terror. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de la psicología del miedo, los cineastas están utilizando estos conocimientos para perfeccionar sus sustos. Investigaciones sobre cómo el cerebro procesa el miedo están ayudando a crear experiencias más intensas y personalizadas. Incluso podríamos ver películas de terror que se adaptan en tiempo real a nuestras reacciones, gracias a sensores biométricos. Estudios en neurociencia han revelado que el miedo activa ciertas áreas del cerebro, como la amígdala, que es la responsable de nuestras respuestas emocionales. Esta información permite a los creadores diseñar escenas que maximicen el impacto emocional, utilizando técnicas como el timing de los sustos, la música y los efectos de sonido para crear una experiencia mucho más intensa. Además, la psicología del color y la iluminación juega un papel crucial en el cine de terror. Colores como el rojo y el negro se asocian con el peligro y la muerte, mientras que la iluminación tenue y las sombras pueden crear una atmósfera de suspenso y miedo. Películas como El Resplandor de Stanley Kubrick utilizan estos principios para mantenernos en un estado constante de tensión. Incluso la evolución de la tecnología ha permitido avances en efectos especiales que pueden hacer que lo irreal se sienta extremadamente real. Desde los animatrónicos y el maquillaje prostético hasta los efectos digitales y la realidad aumentada. Cada herramienta en el arsenal del cine de horror se utiliza para engañar a nuestros sentidos y hacernos creer lo imposible. Así que el futuro del cine de miedo se ve brillantemente aterrador, con la realidad virtual sumergiéndonos en pesadillas, las plataformas de streaming ofreciendo contenido ilimitado, las redes sociales democratizando el miedo y la inteligencia artificial creando historias cada vez más perturbadoras. Estamos a punto de vivir una nueva era en el horror. Desde los primeros experimentos de Georges Méliès en el siglo XIX hasta los innovadores avances tecnológicos del siglo XXI, hemos visto cómo el terror ha evolucionado y se ha adaptado a los miedos y ansiedades de cada época. Hemos viajado desde los góticos castillos y laboratorios de monstruos clásicos, donde Drácula y Frankenstein nos enseñaron que el verdadero horror puede ser tanto sobrenatural como profundamente humano. Hemos pasado por el miedo atómico y los monstruos gigantes de los años 50, cuando la amenaza nuclear hizo que las criaturas radiactivas reflejaran nuestros peores temores. Nos adentramos en los oscuros y sangrientos territorios del slasher y el horror sobrenatural, donde se convirtieron en los reyes del susto. Michael Myers, Freddy Krueger y Jason Voorhees se aseguraron que nunca más nos sintiéramos seguros en nuestras propias casas, mientras que películas como El Exorcista nos recordaban que el mal podría estar más cerca de lo que pensamos. Cuando el terror se volvió autoconsciente y comenzó a jugar con sus propias reglas, Scream y el proyecto de la Bruja de Blair nos mostró que el meta-horror y el found footage podían ser tanto una reflexión sobre el género como una experiencia profundamente perturbadora. Hasta las nuevas formas de experimentar el miedo, desde el horror social de Jordan Peele, que utiliza el género para explorar y criticar las tensiones raciales y sociales, hasta la inmersión total de la realidad virtual que nos permite vivir nuestras peores pesadillas en primera persona. Sin contar el papel de la inteligencia artificial en la creación de historias de terror, llevándonos hacia un futuro donde las máquinas podrían conocer nuestros miedos mejor que nosotros mismos. El cine de terror siempre ha sido un reflejo de nuestras ansiedades más profundas, y a medida que avanzamos hacia el futuro, podemos estar seguros de que seguirá evolucionando para mantenernos al borde de nuestros asientos. Así que la próxima vez que apagues las luces y te sientes a ver una película de terror, recuerda que estás participando en una tradición centenaria de miedo, asombro y sí, un poco de diversión macabra. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda darle like y compartir este episodio con tu familia y amigos. Y por supuesto, suscríbete para no perderte nuestros próximos episodios llenos de evoluciones e historias increíbles. También síguenos en nuestras redes sociales donde podemos platicar acerca de los episodios y hacerlos mucho más ricos. Nos encantaría escuchar tus opiniones y saber qué temas te gustaría que veamos en el futuro. Muchas gracias por tu apoyo. Yo soy Mau Nicoli y te esperamos en el próximo episodio de Evolution Docs. Astronauta Studios.